presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 5 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M, en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Conocer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una vez más, la próxima semana, la situación de nuestro país por el empeoramiento de la crisis humanitaria, solicitó el gobierno norteamericano. Esta petición coincide con informe presentado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins sobre esta emergencia en Venezuela. Además, solicitan ellos que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lidere una acción a gran escala para hacer frente a la crisis. Toda clase de datos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, información recogida a lo largo de 2018, sin hablar del impacto que ha tenido la falta de electricidad y el agua, la falta de agua potable. Ellos dicen cosas como que el colapso absoluto del sistema de salud en Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está agudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo más personas en riesgo. Ellos recuerdan que la Federación Internacional de la Cruz Roja, que anunció que va a aumentar su presencia en Venezuela, ellos pueden cubrir la necesidad de hasta 650.000 personas. Bueno, un informe interno de la ONU, filtrado a la prensa, sostiene que la población en Venezuela que necesita ayuda es de aproximadamente 7 millones. Por eso, los autores del informe piden al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, liderar esfuerzos para definir una respuesta a gran escala que permita abordar la situación en nuestro país. En un artículo publicado hoy, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, justamente hace esa petición. Ella lo titula "Mantengamos viva la esperanza en Venezuela", y plantea que la Unión Europea apoye una intervención humanitaria en Venezuela. Bueno, sobre el artículo 187, saben ustedes, seguramente habrán escuchado esta declaración que ofreció a medio de comunicación colombiano el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, opina que no es momento para invocar un artículo de esa naturaleza, y eso ha abierto toda una discusión en nuestro país, como es natural, porque, entre otras cosas, depende esta posibilidad de, el apoyo de la comunidad internacional. Decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y lo saco a colación porque luego de 9 años de emergencia eléctrica y la inversión de $100.000 millones, es una barbaridad de dinero, el doble que se gastó durante toda la democracia para establecer el sistema que tenemos hoy. Ayer publicaron finalmente el plan de racionamiento de energía para todo el territorio nacional, a excepción de Caracas. Y estamos hablando de un racionamiento, cortes de 3 horas diarias en promedio. La pregunta que nos hacíamos al leer este plan es sin nueva inversión es posible resolver la crisis eléctrica en nuestro país y con ello la crisis de agua potable. Incluso sin un cambio político esto es posible. Y le trasladamos la inquietud a nuestro primer invitado en la línea, al ingeniero Manuel Guevara, que por cierto participó en una actividad en el Colegio de Ingenieros para presentar el Plan País. Él es ingeniero electricista, coordinador del Grupo Eléctrico justamente de esta iniciativa. Ingeniero Guevara, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un gusto hablar contigo y con tu audiencia.
Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de este plan de racionamiento, cortes de 3 horas en promedio, sin incluir el área metropolitana de Caracas. La pregunta que nos hacíamos al leer el documento es, en primer lugar, si esto no afecta aún más el sistema y, por otra parte, si es posible resolver el problema de fondo sin contar con una nueva inversión. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, el racionamiento, yo vi que ellos que lo anunciaron, no pude bajarlo por internet, pero bueno, yo creo que es una medida necesaria dentro de la crisis en que nos estamos moviendo, pero por supuesto no va a resolver el problema. Lo que va a permitir, si se cumple, porque esa es otra cosa, si se cumple, va a permitir, vamos a decir, como repartir las cargas, aunque Caracas no esté incluida, pero repartir las cargas entre todo el país y no que solo la región zuliana, la región andina y algunas regiones de la zona central sean los más afectados, como ha sido el caso en los últimos meses. Por cierto, que de racionamiento, esta no es la primera vez que estamos hablando. Ya el racionamiento es una práctica que se viene haciendo desde hace muchos años y lo he conversado contigo y con tu audiencia en otras oportunidades. El racionamiento se viene dando desde hace tiempo. Ahora, este racionamiento, como te digo, es una medida necesaria, habría que hacerla en el contexto de escasez que tenemos de energía, porque no alcanza para todo. Entonces, claro, tenemos que sacrificarse. Ahora bien, por supuesto, como insisto, esto no va a solucionar el problema. Esto lo que va a permitir es que el sistema opere de una manera menos, que se pueda controlar de alguna manera la carestía y se pueda controlar también la operación del sistema. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo que para una solución del problema hace falta inversión, y cuando digo inversión lo hago para nuevos equipos y para mantenimiento, porque también para hacer mantenimiento hay que invertir. Entonces, claro, hay que invertir, hay que comprar equipos, hay que comprar protecciones, equipos transformadores, hay que comprar vehículos, hay que comprar una serie de implementos indispensables para que las cuadrillas de Corpoelec también puedan hacer el trabajo. Entonces, ahora, el tema que uno le preocupa es, por supuesto, en esta situación de crisis tan severa, económica, porque la crisis no es solo eléctrica, la crisis eléctrica es un elemento más dentro de la crisis que tenemos global del país. Lo que preocupa, por supuesto, es que sabemos que no hay recursos para esas inversiones, y entonces, bueno, que de hecho es lo que ha venido pasando. Si uno se pone a observar, hasta cuando había información estadística oficial, uno veía el decline de la inversión. Después del 2014, creo, 2015, no han vuelto a publicar información oficial, pero es evidente que la inversión de Corpoelec ha ido decreciendo a medida que la crisis económica se ha ido intensificando, y por eso es que me preocupa que no haya recursos aunque sí hay recursos para otras cosas, hay recursos para mantenimiento de armas y hay recursos para otras cosas, pero lamentablemente para esto no los ha habido. Ingeniero, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro insiste con esto del sabotaje y, bueno, la historia del ataque electromagnético, cibernético y con la participación de un francotirador. Sin embargo, comentamos con los amigos oyentes que durante la emergencia eléctrica declarada desde el año 2010 se invirtieron aproximadamente $100.000 millones, según los datos de especialistas del sector. Esto terminó en casas lujosas en el exterior, en cuentas en el exterior. Bueno, sin ir más lejos, a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, le embargaron 40 casas de lujo en Marbella, en España. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente llama la atención que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro insista con esto del supuesto sabotaje. Sin embargo, saca de su cargo al ministro de Energía
y nada dice sobre la corrupción o el saqueo de los recursos del Estado que explique en buena medida lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, mira, efectivamente, este tema del sabotaje, tú recuerdas que Mota Domínguez, cada vez que había algún problema nacional, regional, e incluso hasta local, se lo atribuía al sabotaje. Eso era una especie como de guión que él repetía de manera sistemática, y para no entrar en las anécdotas que hemos oído en estos 10 años, cada vez que había un problemita eléctrico, era sabotaje. No se le ocurría que pudiera ser una avería, no se le ocurría que podía ser un problema normal de un sistema tan amplio como es el sistema eléctrico venezolano, que tiene más de 100.000 kilómetros de 130.000 kilómetros de líneas de distribución, que tiene más de 30.000 kilómetros de líneas de transmisión, que tiene, o sea, la palabra avería parece que desapareció del léxico. Entonces todo se explicaba con un sabotaje. Por eso es que cuando Jorge Rodríguez y ahora vienen con el tema de que esto también fue sabotaje, después de haber escuchado además los análisis que han hecho los profesores de la Escuela Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, después que se ha escuchado o han circulado informaciones de dentro de Corpoelec a través de los medios, donde señalan los problemas que hubo en la primera falla en 7 de marzo de este año, y las otras fallas. El gobierno insiste en esa. Lo malo es que, como tú dices, no hace mención a que se gastaron miles de millones de dólares, que además fueron mal gastados, porque esos millones no fueron usados, y cuando sí compraron lo que dijeron que iban a comprar, entonces las plantas no tenían gas, o no había transmisión, o no estaban los proyectos correspondientes para poder hacer la instalación. En fin, pareciera que todo el panorama de la crisis eléctrica se reduce a un elemento que vino con un rifle y le disparó. No se habla del deterioro del sistema eléctrico, no se reconoce que el sistema eléctrico viene presentando fallas desde hace más de 10 años, no se reconoce los problemas que han denunciado los trabajadores de Corpoelec, los sindicatos de Corpoelec, las comunidades. O sea, es como que hay una especie como de tapar una parte de la historia y solo de ponerle la luz a un elemento que salió así, y que además nunca demuestran nada, porque además nunca te dicen, este es el responsable, aquí está el rifle, aquí... No. Siempre es todo un cuento, una historia, un guión cinematográfico. Ingeniero, leíamos ayer, en horas de la noche, este plan de racionamiento que, por cierto, no incluye al área metropolitana de Caracas. Y como bien usted decía, si esto se cumple, cada estado estará sin luz 3 horas en promedio diarias. Decía el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que en su opinión el equipo que acompaña a Nicolás Maduro no tiene la capacidad para aplicar una iniciativa de esta naturaleza, y la verdad es que estados como el Zulia pasan en promedio 20 horas sin luz. Es prácticamente no tienen servicio eléctrico con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, con el impacto que esto tiene incluso para los servicios de salud. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Mira, efectivamente, montar y ejecutar un programa de racionamiento como el que acaban de anunciar, que te digo, dentro de la situación de emergencia es una medida razonable, porque se trata de distribuir la escasez y no de que solo una región tenga el sacrificio, como ha pasado con el Zulia y otras zonas. Yo creo que es difícil de verdad cumplir ese plan de racionamiento, porque todos los días, tomando en cuenta además, ojalá lo puedan hacer. Yo no tengo ningún interés, al contrario. Yo soy muy solidario, sobre todo con la gente del Zulia, que ha pasado una situación inaudita, insólita, es una cosa terrible. Como tú dices, un estado tan caluroso que tenía el mayor consumo de energía eléctrica per cápita del país, y yo creo que de América Latina, por el uso del aire acondicionado, por el uso en fin, era una ciudad muy moderna, con muchos centros comerciales, con escaleras eléctricas, qué sé yo.
Ojalá que Corpoelec pueda, pero yo me temo de verdad que eso no pueda ser cumplido por la misma debilidad de Corpoelec. Corpoelec es una empresa que lamentablemente ha sufrido todos los mismos problemas de fuga de personal capacitado, con sueldos muy bajos, sin los recursos, sin los planes de apoyo social que teníamos antes los venezolanos. O sea, hay una cantidad enorme en las es muy difícil el trabajo que hacen los técnicos de Corpoelec, y yo aprovecho para reconocerlo, porque dentro de la precariedad que hay logran resolver un poco los problemas, pero para mantener un plan de racionamiento de esta naturaleza, eso también requiere toda una operación interna que, dada que es a escala nacional, es compleja. Entonces, bueno, ojalá lo puedan hacer, pero yo me temo mucho que no va a ser tan bueno como quisiéramos, y por supuesto, insisto, esto no es una solución del problema, esto es un paliativo, una manera de atenuar o de repartir de manera igualitaria el problema, aunque excluyeron a Caracas por las razones que siempre sabemos, que son las de proteger. Caracas es la ciudad donde están los poderes públicos y donde el clima político siempre es como más álgido, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, yo me temo que eso que acabo de decir, pero insisto, deseo que se pueda hacer, y creo, eso es una opinión ya personal, yo creo que eso no va a durar 30 días. Ojalá pudiera durar 30 días o menos, pero dada la precariedad del servicio eléctrico en general en Venezuela, yo me temo que pueda durar más. Dos inquietudes, ingeniero. Una tiene que ver con el agua potable. ¿Es posible que estos cortes afecten en la distribución de agua potable en el interior del país? Ha ocurrido en el área metropolitana de Caracas. Quisiera su comentario al respecto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué tendría que hacer, desde su opinión? Ustedes esgrimían algunas ideas hace algunos días en el Colegio de Ingenieros. ¿Qué tendrían que hacer para hacer frente de inmediato a esta situación? Porque esto ha venido a agravar, insistimos, la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Lo escuchamos. Mira, bueno, el tema del agua, no solo Caracas depende del bombeo de agua desde los grandes represas, embalses. No solo Caracas depende del bombeo de agua, buena parte del país depende de bombeo de agua, y ese bombeo de agua se hace con energía eléctrica, se hace usando energía eléctrica. Y buena parte de la crisis que tenemos de agua también se debe a eso, no solo a la electricidad, porque también hay un serio problema con los embalses, con la calidad del agua, con las tuberías, con el sistema de bomba. O sea, pero digamos que efectivamente el tema eléctrico tiene un impacto brutal sobre el suministro de agua, y lo estamos viviendo en Caracas. Pero yo creo que bueno, no, que eso va a tener ese impacto, y sobre todo en esta última crisis también ha tenido un impacto muy grande sobre las telecomunicaciones, porque eso antes no nosotros tenemos, yo recuerdo que en el año 2008 hubo 4 apagones nacionales, no de la magnitud del 7 de marzo ni el de los siguientes, pero hubo 4 que yo recuerdo y lo tengo registrado. Por supuesto, en el 2009, en el 2010, pero digamos, en esta oportunidad el impacto también ha sido muy fuerte sobre el tema de las telecomunicaciones. Unas operadoras más que otras, pero eso, y sobre CanTV también, porque yo en lo personal me quedé sin CanTV, sin Movilnet, sin nada, durante 4 días. En cuanto al Plan País, mira, yo creo que la solución eléctrica no hay solución aislada. O sea, tú no puedes pretender resolver el tema eléctrico de manera aislada del resto de la economía y del resto de la sociedad. El tema, y por eso es que por eso es que yo creo que además que este gobierno está limitado en ese sentido, no podría
resolverla por el tema de que esto está ligado a todo un tema de recursos financieros, a un tema de, como tú decías, de ayuda humanitaria, de emergencia humanitaria. Creo que la solución, o sea, las premisas que vamos a tener si hay un cambio de gobierno democrático, vamos a tener que enfrentar el problema en su totalidad, simultáneamente, lo cual implica que, bueno, va a haber que ser muy selectivo en tratar de enfocar los recursos escasos en los grandes, en las cosas que van a tener mayor impacto sobre la gente. Y si a mí me tocara, si yo tuviera la posibilidad de decidir, yo diría, mira, una cosa es fundamental, es que hay que mejorar, hay que hacerle mantenimiento, hay que fortalecer el sistema de transmisión interconectado, porque hoy en día Venezuela, como nunca antes, depende de la energía del Guri. Y por cierto que precisamente para evitar ese problema en el 2010 se compraron no sé cuántas plantas termoeléctricas que no están operando. Pero bueno, un problema es, como le digo, hacer mantenimiento a ese sistema que es la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico. También habría que invertir los pocos recursos que haya. Los recursos, cuando digo recursos, no solamente me refiero a plata, también me refiero a recursos técnicos o humanos capacitados, en tratar de aumentar la capacidad termoeléctrica disponible en algunas centrales eléctricas que algunos especialistas han investigado, que podrían dar lugar a un aumento no muy grande, pero significativo, que podría mejorar la calidad de servicio en algunas zonas por lo menos. Estoy hablando de manera muy general, sin tener ninguna información a la mano ni nada, simplemente hacer las cosas, invertirlas de manera selectiva, porque no vamos a tener muchos recursos, a grandes rasgos, ingeniero, usted no vamos a tener muchos recursos, aunque haya ayuda internacional. Hay tantos problemas por resolver que usted explica, perdón que lo interrumpa, lo que habría que hacer de inmediato. Lo increíble es que lleguemos a esta situación luego de la inversión millonaria que en teoría se hizo. Sin ir más lejos, ayer el Banco Mundial decía que Venezuela atraviesa la peor crisis de la historia moderna de América Latina. Esas son las condiciones en las que estamos hoy día y se profundiza con la falta de energía eléctrica, agua potable y de servicio en general. Ingeniero Manuel Guevara, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los apagones, lo que está ocurriendo con la electricidad en nuestro país, el impacto que esto tiene para nuestra economía. Ayer el Banco Mundial presentaba un informe y, entre otras cosas, advertía que Venezuela atraviesa la peor crisis de la historia moderna de América Latina. Y con esta premisa iniciamos conversación con nuestro invitado. Gracias por atendernos, al economista Francisco Faraco. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una valoración acerca de este diagnóstico del Banco Mundial que prevé una caída del Producto Interior Bruto de hasta 20 puntos, 25% para este año 2019. ¿Lo escuchamos? Que acumulado con lo demás nos lleva a que hoy en día tenemos un 60% menos del PIB que teníamos cuando llegó el comandante galáctico. Fue una catástrofe histórica. Eso no pasó ni en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera tampoco. Una caída de esa magnitud. Tenemos una contracción económica pavorosa, puede ser que llegue a 60% acumulado en estos 4 años. Tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos un éxodo que solamente es comparable con el éxodo de Siria. Tenemos una política sumamente conflictiva. Es decir, tenemos crisis en todos los órdenes de la vida, pues tenemos una crisis realmente histórica. A eso uno el problema eléctrico, el problema del agua, que son insumos fundamentales para el funcionamiento de la actividad productiva. Bueno, estamos en el peor momento de nuestra historia del siglo XX y XXI. Ahora, ¿es posible calcular el impacto que ha tenido esta crisis eléctrica y de servicios en general en la economía de nuestro país? Hemos escuchado algunas cifras. Por ejemplo, Ecoanalítica, la firma Ecoanalítica hablaba de más de $2.000 millones en pérdidas producto de la paralización de Venezuela. ¿Es posible calcular el impacto que esto ha tenido, incluso que va a tener? Mira, es posible calcular el que ha tenido, pero no que va a tener. Pues no sabemos. Los apagones, los racionamientos eléctricos tienen implicaciones económicas importantes. Durante X número de horas, en X número de sitios, no habrá energía eléctrica. Sin energía eléctrica las máquinas no funcionan. Y sin agua, pues muchos procesos productivos tampoco se pueden realizar. Bueno, entonces, pero aquí estamos hablando, yo fácilmente estimo que estos apagones nos han costado entre 5 y 10 mil millones de dólares. Hasta ahora. 5 y 10 mil millones de dólares, incluyendo la paralización de la industria petrolera. ¿Perdón? ¿Incluyendo lo que ha ocurrido con PDVSA? No incluyendo lo que ocurrió con PDVSA, porque no hay cifras al día con lo de PDVSA, son simples estimados. Pero PDVSA todavía atraviesa, PDVSA es una empresa prácticamente en quiebra. PDVSA no quiebra porque contabiliza como activo las reservas petroleras más grandes del mundo según ellos, y ahora el diamante, el coltán, qué sé yo. Pero PDVSA es una compañía quebrada, compañía que no tiene liquidez, y si uno excluye las reservas petroleras, pues es una compañía quebrada, pero no solamente quebrada desde el punto de vista financiero, quebrada desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de su mano de obra. O sea, PDVSA simplemente la arruinaron, pues. Eso no lo peleó ni Rockefeller, que decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y que el segundo mejor negocio era el petróleo más administrado. Pero es que hay un segundo mejor negocio, que es robarse de nuestra petrolera, que no ocurrió en Venezuela. Nosotros hablamos de mucha gente, nosotros hablamos de Rafael Ramírez, no hablamos de Jeffy Chacón, no hablamos de René Chávez, durante el chavato ahí en Corpolec, bueno, se dio un contrato
increíblemente generoso a gente que no tiene ninguna calificación para ello, y que lo que hicieron fue robarse la plata. Entonces, mira, un país como el nuestro, que le han robado el pasado, el presente y el futuro, porque se lo han robado, esta es la cuenta bancaria de estos caballeros en el exterior, pues no tiene oxígeno para respirar. Venezuela no tiene oxígeno para respirar, no puede, por lo tanto no puede crecer. El crecimiento es de algún lado tiene que venir la energía para que un país crezca, y esa energía venía del petróleo y de otras actividades. Esta gente se robó todo y destruyó todo. Esto es una especie de Atila con Alibaba. Bueno, para mencionar solo un caso, el señor Alejandro Andrade reconoció en los tribunales de Estados Unidos haber recibido más de $1.000 millones él solo en sobornos en el marco de este esquema de corrupción. Sí, pero es que Alejandro Andrade fue tesorero, fue presidente del BANDE, fue de todo, pero es que como Andrade hay muchísimos Andrade que nunca tuvieron cargos públicos, tuvieron contratos con el sector público, y esos contratos jamás los ejecutaron o se robaron toda esa buena plata, y Venezuela no hace nada por recuperarla. O sea, no hacemos absolutamente nada por abrir una investigación y un juicio aquí a los bolichicos, a Jeffrey Chacón es embajador, a Henry Chávez es gobernador. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? A mucha gente esta que está hace nada de la gente de clase media y ahora son magnates con piscinas y zapatos así, bueno, eso hay que, esos tipos hay que enjuiciarlos. Es que Venezuela requiere una purga moral. No puede ser que esos señores anden por la calle con su cara muy lavada, después de haber arruinado el país, haber arruinado lo que parecía imposible, arruinar a un país petrolero. Yo creo que el primer caso en la historia de la un grupo gobernante arruina un país petrolero de la forma que está arruinado Venezuela, y no lo arruinaron por mala gestión o porque se acabó el petróleo. No, aquí lo que sobraron fueron ladrones. El petróleo no se acabó. Le pregunto a Francisco Faraco, si me permite, ¿cómo llega el cálculo de estas pérdidas millonarias producto de los apagones? Es decir, una cifra que se pierde de vista, ¿no? Bueno, se dice fácil 5 o 10 mil millones de dólares, lo escuchamos. El PIB diario, o sea, tienes el PIB del año, lo estima al fin del año, y lo divide entre 360 días, y te da la pérdida de PIB por día, y te da eso suma de que cuando se va a la luz, los equipos para reiniciar toman tiempo. Hemos estimado 3-4 días de tiempo, y así llegamos a la cifra de entre 5 y 10 mil millones de dólares. Le pregunto a nuestro invitado cuáles son las previsiones en el corto y el mediano plazo. Ayer nos llamaba poderosamente la atención que distintas organizaciones, incluso dirigentes en el mundo, hablaban de la necesidad de, declarar emergencia humanitaria en nuestro país, porque dadas estas condiciones, la economía y ahora estos apagones probablemente es lo que debe venir. Esto se va a discutir incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quisiera su comentario, ¿qué podemos esperar en el corto y mediano plazo, producto del deterioro económico ahora, también con esta crisis eléctrica? Lo escuchamos. Mira, bueno, no podemos esperar nada. El país está hundido. La dirigencia política hasta ahora no tiene un plan para salir de esta situación. Mientras el mundo militar no se fracture, no habrá salida a la crisis venezolana. Aquí los grandes responsables de esta crisis son los militares. Eso no lo podemos perder nosotros nunca de vista, porque aquí los militares llegaron al poder en el año 98 de la mano de Hugo Rafael Chávez Frías, que es el principal autor de este desastre. Entonces, los militares siguen estando allí. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿qué pasa allí? Porque en estos días le echaban del cuerpo militar a unos generales y tal. Pero es que hay 2.000 generales y coroneles que tienen puestos y que necesitan plata. Fíjate, hoy en día, por ejemplo, yo tuve que comprar unos camiones de agua en estos días. De 3 viajes que hace el camión, 2 son para los guardias naturales que están en el llenadero y 1 es para el camionero. Y estamos hablando que los camiones cuestan plata. $150, $200, y yo creo que a medida que pasen los días serán más dólares. Entonces, mira, realmente están arruinando a la clase media venezolana y a todo el mundo. Ahora, eso sí,
el CONAS tiene su sistema ahí todo el día. Entonces, la Embajada de Palestina tiene su sistema ahí todos los días. Mira, es un país que lo han fracturado porque los privilegios de la clase gobernante y de los militares son estrambóticos. Claro, el sueldo básico de un general serán 60, 70 millones mensuales, pero es que además tiene una serie de privilegios que no tienen los civiles. Entonces, mientras no se produzca una fractura militar y unos militares entiendan que por este camino llevan al país al desastre, o sea, estamos en el desastre, pues no ocurrirá nada en Venezuela. Porque el deseo no va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego. Sí, bueno, ya creo que con esta declaración de Elliot Abrams quedaba clara cuál es la posición en este momento de la comunidad internacional. Efectivamente, de momento, cualquier acción, militar está de momento descartada. Ahora, yo le pregunto a Francisco Faraco sobre la industria petrolera. ¿Es posible hacer un diagnóstico a la luz de lo que se conoce? ¿Hay algunas cifras, información de agencias que habla de un declive en la producción, producto incluso de los apagones, por debajo de 1 millón de barriles? Algunos hablan de una caída superior. ¿El impacto que esto tiene para la economía venezolana? ¿Qué puede decir? Bueno, es el mismo impacto que tiene por la familia el jefe de la casa se quede sin trabajo, no produce un centavo. Nosotros durante mucho tiempo descansamos sobre el petróleo, claro que nos da de comer, que nos da las finanzas públicas, nos permite invertir, etcétera. Hoy en día el petróleo está arruinado. Cada día la producción petrolera baja más. Ya estamos por debajo del 1 millón de barriles. Hay que decir, en esta noche de Cuyayo, esto era una propaganda con Hugo Chávez, donde Chávez decía, ¿qué dirán cuando en el 2014 tenemos 6 millones de barriles? Bueno, Chávez, chicos, vuelve a la vida para que te des cuenta, no estamos ni en 1 millón de barriles. Venezuela vivió del petróleo, pero ahora el petróleo no da para vivir. Es como una persona que le han bajado su sueldo de lo que ganaba 100 bolívares, ahora gana 20. No tiene con qué vivir, no nos da para vivir, y mucho menos para invertir. Le pregunto entonces, con relación a la expectativa de un posible cambio en nuestro país. Claro, ya nos decía que probablemente la Fuerza Armada tendrá un papel allí que cumplir, pero el Banco Mundial, cuando daba estas cifras, también decía que ha preparado un paquete ambicioso de ayuda a Venezuela. Lo mismo ocurre con el Banco Interamericano de Desarrollo, y me parece que seguramente con el Fondo Monetario Internacional. Quisiera su comentario. Mira, Alejandra, el gran fondo de desarrollo de Venezuela son los haberes que los privados tienen en el exterior. Los privados no ladrones, porque los ladrones no invierten. Eso es lo más estéril que hay, es un dinero robado, porque no invierten para nada. Ahora, para eso se necesita generar confianza en el grupo gobernante, y eso es difícil de lograr. La gente no va a venir para Venezuela porque se vaya el gobierno de Maduro. No, la gente va a ir para Venezuela cuando Venezuela genere confianza al inversionista, y eso tomará su tiempo. Si nosotros tenemos en este momento el gobierno, cambiáramos un gobierno serio, no menos de 3 años para generar confianza entre los inversionistas venezolanos, que fueron los últimos que se incorporan. Los primeros que llegan fueron los inversionistas extranjeros. Si me permite, Francisco, para que tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad, pero me interesa conocer su opinión, además la información que maneja sobre, por ejemplo, temas como la hiperinflación y esta incipiente dolarización de nuestra economía, un fenómeno que ya se vio en países como Zimbabue. Le ruego permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, ¿viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social? Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas.
Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de estos apagones, de la crisis eléctrica en la situación económica que afecta a nuestro país. Nos acompaña el economista Francisco Faraco. Queremos escuchar su opinión. Los teléfonos son 0212-482-9126, 482-9126 y 0212-482-9388. Yo dejaba un par de inquietudes para Francisco Faraco que tienen que ver con la hiperinflación. Ya la Asamblea Nacional hablaba de más de 2 millones% para febrero de este año, inflación acumulada. Quisiera su comentario, qué podemos esperar en el futuro, en el corto, el mediano plazo, y qué puede decirnos sobre este proceso incipiente de dolarización de nuestra economía, un fenómeno que ya se ha visto en países como Zimbabue. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, la hiperinflación de Venezuela, sabemos cuáles son sus casos, sabemos cómo se combate, pero sabemos también que el gobierno no está dispuesto a combatirla. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno vive de eso. Se acabó el petróleo y entonces descubrieron una maquinita de fabricar dinero sin ningún respaldo. Ya los niveles de liquidez en Venezuela han llegado a crecer en una semana 30% de liquidez monetaria. O sea, eso es un abuso. Eso es realmente el caos monetario. Lo que tendrán que responder estos directores del Banco Central en el futuro será realmente un juicio histórico, porque solamente unos directores irresponsables, totalmente irresponsables, son capaces de hacer lo que están haciendo estos directores, de crear dinero de la nada, sin ningún respaldo y seguir todas las semanas dándole a la maquinita ahí, pero de una manera atroz. Y la hiperinflación, por supuesto, subiendo, y a eso se le une el hecho de que la oferta global, tanto interna como externa, viene declinando. Entonces usted le da más poder de comprar a la gente, más dinero, pero también hay menos productos en los anaqueles, entonces los precios te dan al demonio. Ahí quiero que es una cisterna de agua, $200. Si eso lo hubieran cobrado de tarifa en el hidrocapital o el aguerino, pues tendríamos un sistema con tuberías de oro, pues. Pero bueno, el hecho real es que la hiperinflación no se detiene, el gobierno no tiene ninguna voluntad de detenerla, porque eso no se detiene con control de precios, se detiene con eliminar el financiamiento monetario del déficit, que el déficit fiscal lo financia el Banco Central como lo viene haciendo de manera totalmente anárquica y desordenada y cuantiosa. Es espantoso. Mira, ese es un problema que está más focalizado. Ahí salió el director del Banco Central, el presidente del Banco Central. Esos tipos tienen que ir presos, porque ellos saben que la función del banco es promover la estabilidad de precios de la economía, y no lo han hecho, todo lo contrario, han promovido la hiperinflación en Venezuela. Entonces, definitivamente aquí habrá que abrir no una cacería de bruma, una cacería de pillos y de irresponsables, porque no son pillos, pero irresponsables. Entonces, bueno, eso hay que, eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este año? Bueno, con estos nuevos problemas, por lo menos en 3 o 4 millones por ciento de hiperinflación. Sobre el tema de la dolarización de la economía, ¿qué puede comentarnos? ¿Esto en qué puede degenerar? Hemos visto que es una situación que se repite en países con hiperinflación, como ocurrió en Zimbabue. ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Mira, aquí se está produciendo no tanto por la hiperinflación, no solo por la hiperinflación, sino por la falta de efectivo. Entonces tú tienes que pagar una cantidad importante, pagas en dólares. Cuando estás vendiendo un producto que sea un producto valioso, lo cobras en dólares, y hay dólares. Claro, no hay dólares a nivel popular. Sin embargo, ya comienza a verlo, porque ellos también cobran, el agua te la cobran en dólares, los taxis te lo cobran en dólares, muchas cosas te la cobran en dólares. Entonces comienza a gestarse unas actividades dolarizadas que te van transfiriendo dólares de unos grupos sociales a otros, y eso permite dolarizar la economía. Ahora, una gente que no tiene voluntad política
para contener el derrame de bolívares en la economía de manera desordenada, pero mucho menos analizar la economía. Ellos viven, aquí se pagan las visiones porque el Banco Central produce dinero electrónico. Bueno, aquí no circula efectivo, aquí simplemente circula un dinero electrónico. Usted le anotan en su libreta y usted ahí va y con una tarjeta de débito y con eso paga. Entonces, bueno, aquí se acabó acabaron hasta con el efectivo, pues. Ahora todo es electrónico. Claro, economista, tenemos oyentes, se comunican a través del 482-9750. Yo les agradezco brevedad por razones de tiempo. Francisco Romero nos llama desde el Estado Vargas. Buenos días. María Alejandra, mi saludo y respeto para ti, para mi tocayo Francisco, mi saludo y respeto y para el oyente igual. Realmente, María Alejandra, quería participar cuando estaba el ingeniero eléctrico, pero no pude, realmente. Pero fíjate una cosa, María Alejandra, cuando vemos el servicio eléctrico, para que este servicio sea un servicio estable y seguro, pasa porque el señor Maduro renuncie. De lo contrario es imposible. Pueden tener, los recursos, pero ¿qué pasa? Pasa que no solamente se hace con los recursos, porque yo que trabajo en la planta, aquí en Tacoa, realmente, fíjate, por ejemplo, si tú politizas a una empresa como Electricidad de Caracas, como así efectivamente fue, entonces, ¿qué pasa? Tú quitas a los técnicos que no están con este régimen y pones a personas inexpertas. Y eso es lo que ha pasado. Pero la seguridad de este país y todos los servicios pasan porque el señor Maduro, de una vez por todas, es el gobierno. Y si no, que lo diga el tocayo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dice Francisco Faraco para cerrar? No, efectivamente, por decir una cosa, nosotros personificamos en Maduro todos los males del gobierno. No, este es un gobierno militar. Maduro es un paraván que está allí. Aquí quienes mandan son los militares. Padrino López y su grupo, porque no son todos militares tampoco, son los grupos que se empoderaron con Hugo Chávez. Porque ya fíjate que ya de los del 4 de febrero no queda ninguno vivo. Vivo en el sentido de que burocráticamente vivo, pues. Hoy en día lo que tenemos es puro gente nueva. O sea, eso que llaman los chavistas primigenios, originarios. Están rapados, lo raspó Maduro. Maduro ha ido creando. Entonces, si los militares se dejan cuartear, como están cuarteando a los civiles, como hicieron a los civiles, pues entonces se fregaron para siempre. No tendrán nunca más ninguna oportunidad de influir en los destinos del país. Sí, pero que en todo caso, ciertamente para pensar en un cambio de nuestra economía en general, de los servicios y de nuestra situación, eso pasa por un cambio político en nuestro país, sin duda alguna. Cambio de gobierno. Así es. Economista, gracias por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso,
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, en la producción Marilia García, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.